Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a retomar lo que vimos la sesión anterior sobre la elaboración del histograma, solo que ahora vamos a incluir una medida de tendencia central, que en este caso es el promedio, y además vamos a incluir también una medida de dispersión, que sería la desviación media. Entonces, pongan mucha atención y empezamos. Vamos a retomar el problema de la vez anterior y me dice lo siguiente. Dice que el registro del mes de diciembre de índice metropolitano de la calidad del aire, IMECA, presenta los siguientes datos. Bueno, los datos que tenemos son los mismos que se calcularon la vez anterior. El intervalo son los mismos intervalos, la frecuencia es la misma, la suma de la frecuencia es 30. La siguiente columna, la frecuencia, es el punto medio. El punto medio, recuerda que lo calculas sumando los intervalos y dividiendo entre 2. Por eso te queda 121 más 130 entre 2, te da 125.5. 130 más 139 entre 2, te queda 134.5. 139 más 148 entre 2, te queda 143.5. Y así progresivamente. En este caso no nos afecta el no calcular la suma de la columna. Por tanto, la suma la vamos a omitir. Bien, la siguiente columna que tenemos es la frecuencia por el punto medio. Bien, vamos a obtener esa columna. Recuerda que para que podamos obtener esa columna se va a multiplicar la columna frecuencia, o sea, la segunda columna por la tercera columna que corresponde a X, que es el punto medio, y tenemos 2 por 125.5, te queda 251. 3 por 134.5, te queda 403.5. 8 por 143.5, te queda 1148. 6 por 152.5, te queda 915. Las etiquetas azules que están marcadas te están diciendo qué números son los que se deben de multiplicar para obtener los valores de esa columna. Bien, para este caso sí me importa la suma total. La suma total de la columna es 4.530. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando son datos agrupados es más complicado analizar dato por dato. Entonces, eh, es decir, cuando tengo más de 20 datos, analizar dato por dato es más complicado y por ese motivo debemos de agruparlos. El agrupamiento se hace a través de intervalos. Y como están por dos intervalos, pues entonces debemos sacar un promedio en donde se involucren los valores característicos de esos intervalos. Esos valores característicos están marcados en el punto medio. Por ello se multiplica el punto medio por la frecuencia. En este caso me da 4.530. Y el promedio, que está representado por la X testada, así se llama, esa X que tiene una pequeña línea en la parte superior, es igual a 4.530 entre 30, que es el total de datos, y te da 151. Repito, 4.530 es la suma de f por x y 30 es el total de datos. Esto me da 151. Bien, ahora, la siguiente columna que tenemos es restar la columna x menos el promedio. Es decir, 125.5 menos 151, te queda menos 25.5. Después,
134.5 menos 403.5 te queda menos 16.5. Después, 143.5 menos 151 te queda menos 7.5. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale 151? 151 es el promedio. En todas ellas le vas a restar 151. Por ese motivo te da valores negativos y valores positivos. ¿De acuerdo? Ahora, los valores negativos están indicando qué distancia hay del promedio hacia la izquierda. Los valores positivos están indicando qué distancia hay del promedio hacia la derecha en cada uno de los datos. Bueno, vayamos con la siguiente columna. Ah, antes, esa columna que es X menos el promedio se llama desviación. Como ya te dije, me indica cuál es la distancia hacia la izquierda o hacia la derecha de cada uno de los datos, tomando en cuenta el promedio. Bien, ahora, la siguiente columna es valor absoluto de X menos el promedio. Valor absoluto significa que vas a escribir los mismos números, pero con signos positivos. Por ejemplo, 25.5 negativo, su valor absoluto es de 25.5. Valor absoluto de menos 16.5 es 16.5. De menos 7.5 es 7.5. Obviamente, de los números positivos, su valor absoluto también es positivo. ¿Sale? Entonces, esa columna no tiene gran problema porque básicamente son los mismos datos de la columna anterior, pero positivos. Bien. De igual modo, no me afecta el no calcular la suma total. Vayamos con la siguiente columna, que es la frecuencia por el valor absoluto de X menos el promedio. O sea, la frecuencia por la desviación. Recuerda que X menos el promedio es la desviación. Entonces, multiplicando te va a quedar 2 por 25.5. 2 es la frecuencia, 25.5 es el valor absoluto, te queda 51. 3 por 16.5 te queda 49.5. 8 por 7.5 te queda 60. La suma de esa columna te va a quedar 321. Esta suma es importante porque me va a ayudar a calcular la desviación media. La desviación media es igual con la suma de la frecuencia o la desviación absoluta entre el total de datos. 321 es la suma, 30 es total de datos, la división me da 10.7. Ahora, eso lo vamos a representar en el histograma. Recuerda que el histograma es una gráfica que está construida de acuerdo con rectángulos, donde la base de los rectángulos es el intervalo y la frecuencia es la altura. Los puntos que unen al polígono son los puntos medios. La línea roja que está marcada es el promedio. El promedio que calculamos para este problema fue de 151. Ya lo vimos en diapositivas atrás. Ahora, la desviación media te quedó, la desviación media te quedó como 10.7. Entonces, ¿qué significa? Que ese 10.7 te está indicando qué tan alejados están los datos del promedio, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, para marcar el límite, le vas a restar
151 menos 10.7 te da 140.3. 140.3 está hacia la izquierda y está marcada con una línea azul. Después, si tú le sumas a 151, 10.7, te va a quedar 161.7. 161.7 está a la derecha de la línea roja, o sea, a la derecha en el valor de 161.7. Entonces, eso me está indicando que la mayoría de datos se encuentran entre 140.3 y 161.7. Eso es lo que representa la desviación media, la distancia que hay de todos los datos, no, o más bien de la mayoría de los datos, porque tenemos datos que están afuera de las líneas azules, pero aquí en la desviación media te está indicando que la mayoría de datos se encuentran entre estas dos líneas azules, entre, como ya quedamos, el valor de 151, perdón, 161.7, que es el valor superior del intervalo o de la desviación, y 140.3. Entre esos valores estamos ubicando la mayoría de datos. Bueno, pues como puedes ver, eh, este tema no es tan complicado, únicamente es darle continuidad a lo que ya vimos la clase anterior. Bien, espero que te encuentres bien. Es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por tu atención.